Globalización, avance, tecnología, empleos, inversiones extranjeras. Pese a todo lo que defienden las políticas capitalistas, hoy hablaremos de un efecto del que poco se ha querido mencionar. Un efecto adverso que genera este fenómeno y del que poco se ha enfatizado al respecto. En este video hablaremos sobre la crisis que azotó a México y que provocó un colapso económico que los mexicanos jamás olvidarían. Un evento de magnitudes catastróficas para la economía de aquellos mexicanos que vivieron una época dolorosa. Esto es la crisis de 1994, mejor conocida como el efecto tequila. Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Se nos ha extraviado la esperanza de estar bien, de tener una economía en expansión y con precios estables. En un abrir y cerrar de ojos, el país entra de lleno en una nueva realidad. Abandonado por los inversionistas extranjeros, atemorizados los nacionales, con la obligación de pagar miles de millones de dólares en créditos de corto plazo, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta. En enero se lanza un primer programa para enfrentar la emergencia, pero el acuerdo es barrido por la velocidad de los acontecimientos. La nave hace agua y aprisa. Es indispensable entonces encontrar apoyo de la comunidad financiera internacional. Está en juego, además de México, todo el concepto de mercados emergentes, es decir, los países que se han abierto al comercio, que han desregulado sus economías y que se han globalizado a través de la privatización. Pero, ¿qué es crisis económica? Es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Es un proceso muy duro, pues provoca millones de empleos perdidos y el cierre de cientos de miles de empresas. Por ello, es muy importante la actuación del gobierno. Es importante hablar de la actuación del gobierno. Debido a las crisis previas a 1994, la inversión extranjera se veía amenazada. La medida por la que optó el gobierno de Salinas fue la de la creación de los tesobonos. Así, el capital extranjero se sentía seguro, protegido ante una posible devaluación. Acontecimientos políticos como el levantamiento del ejército zapatista y el asesinato de Colosio en pleno año electoral hicieron que el gobierno no tomara medidas para amortizar la crisis, dado que no se podía tomar una decisión que pusiera en peligro la permanencia del PRI en Los Pinos. Y bueno, su trágica muerte, el asesinato, ocurre de una manera por demás sobrecogedora y dolorosa para todos, ¿no? Para todos los que estábamos cerca de él y para todo el país, y creo que este es un hecho trágico que marca desgraciadamente la historia de México. Independientemente de todos los problemas que naturalmente se tienen que enfrentar, yo he disfrutado enormemente el ser presidente de México. A la salida de Salinas, se decide la devaluación del peso, una decisión para muchos tomada demasiado tarde. Algunas de las consecuencias de la crisis de 1994 dentro de México son: la crisis afectó tanto la economía ciudadana como la de la clase obrera, campesina, la clase media y mediana alta, y desde luego a la clase empresaria. Para el año de 1995, Zedillo negoció un nuevo pacto económico de todos los sectores de la producción, gubernamental y laboral, para enfrentar una emergencia económica. Bancinco anuncia la creación de Fobaproa, Fondo de Protección de Ahorros de los Mexicanos, y evitar la quiebra de los bancos y proteger el ahorro de los ciudadanos. La crisis bancaria amenaza con oprimir a toda la economía. Un primer intento de recomponer los adeudos mediante una entelequia conocida como el UDI, copiada del modelo chileno, resulta ser un fracaso. Más tarde surgiría el Acuerdo de Apoyo a Deudores, el ADE, que resuelve el problema de deudores modestos, y aún así tendrá un costo para el gobierno de $2,000 millones. Doctor Guillermo Ortiz Martínez,
Hablar de carteras vencidas se convierte en cosa cotidiana incluso para quienes rara vez ponen un pie en el banco. Los bancos se encuentran en una pinza, no cobran, pero tienen que pagar réditos a sus depositantes. Resultado, prácticamente todos están en problemas, muchos pierden su capital y se colocan en estado de quiebra técnica. Es claro que la crisis económica afectó a toda la población mexicana, pero ¿cómo le afectó al hombre y cómo le afectó a la mujer en particular? ¿Cómo hizo el hombre para llevar dinero a su casa? ¿Y qué hizo la mujer para hacer rendir ese dinero? 1994. Aparte de la crisis, también fue un parteaguas importante para lo que se vive hoy en día en la sociedad mexicana. El hombre, al no poder llevar dinero a su casa, y la mujer teniendo que salir a buscar trabajo. Testimonios recabados durante esa época nos dejan ver la cara violenta de la crisis que azotó a México en 1994. Centro de Investigación y Seguridad Nacional, José Antonio Sánchez Ortega, fue quien presuntamente disparó en contra del ex candidato a la presidencia de México, González Pérez. En medio de todo, lo que nadie niega es que el caso Colosio sigue perdido entre las sombras. En la Ciudad de México, Rubén Luenga, CBS Telenoticias. Desestimado por las autoridades y combatido por los banqueros, un movimiento popular de organizaciones sociales pero con tintes de oposición. Con hambre y con sed de justicia. 2 disparos, 2 presuntos hace poco más de una hora. La evocación del año 1994 es un poquito complicado porque es uno de los años más convulsos históricamente en la historia de México. Te comenté que se había incluso realizado una serie para televisión sobre este año. No tengo claro todo el año en efemérides, te estoy haciendo un comentario a partir del ejercicio puro de la memoria mía. Y bueno, realmente te tendré que decir poco porque lo que sí recuerdo perfectamente es que nosotros habíamos pasado un diciembre muy frustrante. Era un diciembre que había sido muy crudo porque el gobierno salinista fue un gobierno especialmente represor y fue un gobierno que particularmente con los jóvenes rebeldes como nosotros, no se dio espacios, o sea, cooptó a los jóvenes oficialistas y los jóvenes rebeldes, los jóvenes que no estuvimos de acuerdo con ese tipo de gobierno, ni estuvimos de acuerdo con el fraude, con un enorme fraude en el año 88 y todo esto, pues el gobierno de Salinas había sido bastante duro, ¿no? Y la represión era muy, muy, muy fuerte. Habían muerto muchos compañeros, en el caso de Pahuatlán murieron 9 compañeros, algunos, la mayoría asesinados. Fue un año de muchos acontecimientos, en cuestión política, mataron al candidato en aquel entonces, el que se presume que iba a ser presidente de la República, Luis Donaldo Colosio. También hubo una rebelión en el estado de Chiapas, un movimiento armado, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hubo muchísimos problemas que se vivieron. Posteriormente, un cambio con nuestra moneda. Se decía que porque eran muchos dígitos y se tenían que quitar 3 ceros en este caso a 1,000 pesos, dejaría de ser 1,000 pesos y se convertiría en un peso. Por lo tanto, si yo ganaba 20,000, empecé a ganar 20 pesos diarios que se convirtieron en 600 pesos mensuales.
se incrementan los salarios, yo empezaba, bueno, en mi caso ganaba ya después comisiones, llegué a ganar 1,000 pesos, 1,500 máximo, cuando antes yo ganaba 1,5 millones, por decirlo así. Era algo extraño lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no? Algo nunca antes vivido. Entonces todo eso se veía muy extraño, muy raro. En qué afectó posteriormente, pues ya nos tocó vivir la etapa esa difícil de la crisis económica, pues ya 1 litro de aceite que te costaba en aquel momento 3 pesos, con el nuevo cambio de 3,000 pasó a 3 pesos. El huevo muy parecido, 3 pesos también, 3.50, y se eleva hasta en este caso el aceite de 3 pesos se va a 9 pesos y el huevo por lo consiguiente a 10 pesos, a 10.50, o sea que todo se subió como al 300%. Sí, todo fue muy caro y mucha gente pues ya se quejaba. Sus deudas, si debían poquito, se super incrementó, ya no debían, si debían 100 ya debían 300, si debían 1,000 ya debían 3,000, o sea, fue una locura, fue algo realmente espantoso lo que se vivió en aquella época. Pues una realidad que no se mostró en televisión o discursos políticos, ni en la radio. Era una realidad que vivían las familias mexicanas, la desesperación, pérdida de tierras, suicidios, pérdida de hipotecas. De esa situación, sobre eso que se vivió en ese año, pero sí fue algo realmente difícil de superar. Creo que no es tan fácil y hasta estas fechas seguimos pagando consecuencias de esa situación. A continuación, mis compañeros mostrarán entrevistas que se realizaron a personas que vivieron de primera mano esta crisis. Mi nombre es Eliodoro Villanueva Fajardo. ¿Y qué edad tiene usted? 52 años. Ok. Entonces, pues vivió, ¿no? La crisis económica. Sí, me tocó vivirla. De hecho, trabajaba como ejecutivo de banca hipotecaria en Bancomer. Y me tocó vivirla y vivir sobre todo el tema financiero y el tema de tasas de interés y el tema de... Pues todo el tema que impactó directamente al ramo inmobiliario. Okay. ¿Usted sabe qué es el anatocismo? Bueno, el anatocismo es el cobro de intereses o intereses, que era un tema muy... de la época así se manejaban las tasas de interés, eran tasas variables, y por una vez que el hecho de ser variables, que fue esa gran crisis, llegaron a estar hasta cerca del 80-90% anual. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues generaban intereses altísimos y al no pagarse, al siguiente mes se acumulaban al saldo insoluto y se cobraba interés sobre interés. Hay que recordar que en esa época los contratos eran leoninos, eran súper ventajosos para las empresas. Entonces, gran parte de la crisis se debió a esa varianza de tasas de interés.